En el episodio de hoy invitamos a los especialistas Brenda Díaz y Carlos González para hablar acerca de todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente disponibles en la investigación del cáncer. Brenda Díaz es maestra en ciencia y especialista de producto en CTR Scientific para la aplicación de biología molecular. Carlos González es doctor en ciencia y profesor en la Universidad de Monterrey. Además es director clínico en Imagine Health, que ofrece diagnóstico molecular relacionado a oncología de precisión. Quédense con nosotros para escuchar más sobre este tema desde un punto de vista científico. Café Conciencia. Del microscopio al micrófono. Un podcast enfocado en temas actuales desde un punto de vista científico. De la mano de nuestros invitados expertos, resolveremos todas nuestras dudas y nos cuestionaremos aquellos temas de los que tanto estamos hablando. Café Conciencia. Del microscopio al micrófono. Por CTR Scientific. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Café Conciencia. Estamos felices de estar de vuelta con ustedes. Yo soy Isabela Perches y el día de hoy les traemos un tema súper interesante y es el de los avances tecnológicos en la investigación del cáncer. El cáncer, como todos sabemos, es una enfermedad y un tema complicado y vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera posible. En este capítulo quisiéramos hablar sobre todo lo que han logrado los expertos con la ayuda de la tecnología para aminorar los efectos secundarios en los pacientes y obviamente curar a más personas con este padecimiento. Los invitados de hoy nos emocionan mucho porque tienen un background muy avanzado en este tema y además nos van a poder explicar a detalle lo que es la medicina personalizada. Hoy nos acompañan Brenda Díaz, especialista de producto aquí en CTR Scientific, y Carlos González, especialista en oncología de precisión. Bienvenidos a los dos a Café Conciencia. Hola a todos, muchas gracias. Pues es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y pues queremos platicar con ustedes sobre este tema tan importante. Igualmente, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, me gustaría empezar este tema de manera general para ya después abordarlo a detalle. Brenda, ¿nos puedes hablar sobre lo que es el cáncer en general? Sí, claro que sí. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que antes de tocar el tema de cáncer, sí es importante definir lo que es un tumor. Entonces, un tumor como tal, porque bueno, a veces se puede llegar a confundir lo que es un tumor con cáncer, se puede llegar a pensar que es lo mismo. Entonces, un tumor como tal es una proliferación anormal de las células. Entonces, las células como tal tienen una división y un crecimiento controlado, por así decirlo. Entonces, cuando se forma un tumor, pues empiezan a proliferar de forma normal. Los tumores pueden ser malignos o pueden ser benignos. Entonces, cuando hablamos de un tumor benigno, hablamos de algo que está localizado en un tejido, en un espacio y que no se puede o no tiene la capacidad de poderse esparcir o afectar tejido que esté adyacente. Ese sería un tumor benigno. Un tumor maligno, por su parte, sí tiene esta capacidad y puede difundirse por el cuerpo, puede afectar tejido sano y puede esparcirse por medio de los sistemas circulatorio o linfático. Y eso es lo que llamamos metástasis, que creo que ya es un término pues bastante familiar. Cuando todo el mundo habla de cáncer, pues pensamos en esto que es la metástasis y es lo que al final hace al cáncer peligroso. Cuando hablamos, y eso, bueno, ahí me faltó definir esa parte. Un tumor maligno, entonces cáncer es precisamente cuando lo llamamos a un tumor maligno porque tiene esta capacidad. Y esta peligrosidad que tiene, esta capacidad de poderse esparcir y de hacer metástasis, pues es lo que lo hace algo muy, muy severo y hasta mortal en algunos casos. O sea, ¿siempre un tumor maligno es considerado cáncer? Sí, okay. Básicamente. Y Carlos, ¿tú nos podrías explicar cuáles son los cánceres más frecuentes aquí en México y cuáles son las terapias conocidas como las tradicionales? Sí, claro. Los cánceres, bueno, son realmente muchos tipos. Depende también entre el sexo.
Las mujeres, es bien conocido y por eso abundan las campañas, es el cáncer de mama. Por desgracia es un cáncer que ocurre muy frecuentemente. Por supuesto que va a haber algunas variantes conforme avanza la edad de la paciente, pero puede pasar incluso en niñas. Entonces es un problema que se debe, por eso la difusión de las campañas para hacer mamografía y todo es permanente. Pero también en los hombres ocurre otro tipo de cáncer, como el cáncer de próstata. A partir de los 40 años casi es necesario hacerse revisiones cada año, por ejemplo. Y lamentablemente es un tipo de cáncer agresivo. Pero eso para nada descarta que hay más tipos de cánceres. De hecho, con frecuencia se llegan reportes de cáncer de leucemias, que son los tipos de cáncer de sangre, linfomas, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de colon. El cáncer de colon es muy agresivo. El cáncer de hígado, realmente hay muchos tipos. Pero si me quiero centrar en los más frecuentes, podemos decir que es el de mama y el de páncreas, que realmente, el de próstata. Okay. Así es. ¿Y de las terapias tradicionales? De manera tradicional, y estas son terapias que tienen décadas, entonces la llevamos de esa manera, tradicionales. La cirugía es posiblemente la más conocida, la más efectiva, si se detecta a tiempo. Eliminamos el tumor. El tumor, para que llegue a ser metástasis, como Brenda aquí presente lo mencionó, necesita pasar varios estadios en el que prolifera lo suficiente el tumor para que permita esta migración de un tejido a otro. Con frecuencia va a ocurrir a tejidos adyacentes o pueden ser tejidos muy distales. En esas situaciones es cuando el cáncer se vuelve ya está en fases avanzadas y donde tenemos fase 3 o fase 4, que son las que escuchamos incluso en medio, ¿no? En las películas, incluso en que está fase 4 ya está la persona terminal. Entonces, eso es donde tenemos los cánceres más avanzados y que se pueden reducir o eliminar por completo si se detecta a tiempo con una cirugía. Elimina ese tumor nada más, quirúrgicamente. Cuando el cáncer todavía está delimitado, pero no es operable, que es factible, se utiliza radioterapia. ¿Qué es cuando ya avanzó? No, ahí todavía no. Ahí todavía está dirigido en un tumor, pero en ocasiones no es tan fácil extirpar por cirugía o no es seguro. Okay. No sé si han visto la serie Breaking Bad. Sí. Bueno, ahí donde al protagonista le hacen radioterapia cuando tenía un cáncer no operable. Pero como estuvo en quimioterapia, se logró reducir y se logró delimitar en un punto que se pudo irradiar. Okay. Luego ya fue operable, ¿verdad? Bueno, eso fue ficción, pero realmente no está tan alejado como ocurre. Por otro lado, cuando el cáncer ya es, la radioterapia no se ve efectiva, o bien ya hay metástasis, no queda otra más que quimioterapia, que es como su nombre dice, es la aplicación de sustancias químicas, que son fármacos. Que estos son realmente una aplicación de cierto tipo de fármaco que va a atacar las células malignas y lamentablemente también células buenas, que esa es la principal desventaja. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son las desventajas de esto? Es correcto, las desventajas son, yo creo que también, y hacernos referencia siempre a cultura pop, ¿no? Sí. Cualquier persona que ve una persona con cáncer, puede ser en la vida, puede ser en el hospital, puede ser que lo viste en una película. ¿Cuál es la principal característica de una persona en tratamiento? No tiene pelo, ¿verdad? Eso es porque las células que están siendo atacadas tanto por la quimioterapia pueden ser también las malignas, pero ahí son balas perdidas, le pega todo. O sea, se lleva de encuentro. Se lleva de encuentro, exactamente. ¿Y de la radioterapia? La radioterapia es mucho más dirigida, y pese que está bien conocido que la radiación es maligna, es mala, te puede causar cáncer, irónicamente, realmente en condiciones muy controladas, bien dirigido, es muy efectivo y elimina el cáncer por las mismas situaciones o mismas medidas que afectaría a otras células, daño al DNA. La diferencia es que las células malignas, metabólicamente hablando, son muy activas. Entonces es más factible que esos daños que tienen no los reparen. Por eso son más propensas a ser afectadas por la quimioterapia, por la radioterapia, perdón. Okay. ¿Y existen alternativas aparte de la quimioterapia y la radioterapia que podamos usar? Algunos tipos de cánceres, y eso es son abordajes más recientes. Lo bueno es que la parte de la enorme investigación científica y médica es que está siempre buscando innovación. Es conocidísimo que la quimioterapia hace daño y lamentablemente es un mal necesario. Muchos pacientes no tienen de otra. Van a pasar meses con mucho disconfort porque la terapia causa muchos efectos secundarios. Sin embargo, ya existen algunas alternativas como la inmunoterapia. La inmunoterapia es aplicación, como su nombre indica, de mecanismos que pueden ser desde anticuerpos o que son a lo mejor sustancias químicas, pero que de alguna manera influyen en el sistema inmune del paciente para que apoyen o soporten
su respuesta inmune propia contra el tumor. Pero sigue siendo químicos, o sea... Algunos sí son todavía químicos, son adyuvantes o son de ese tipo de sustancias, pero todavía muchos de ellos son anticuerpos tal cual. Entonces, literalmente se utilizan anticuerpos anti algo, anti alguna molécula, anti algún tipo de proteína tumoral, protumoral, cosas de esas. Y ahora quiero que me platiquen un poquito de la medicina personalizada. ¿Desde qué es? ¿Cómo se usa? Todo. Cualquiera de los dos. Ok, podemos alternarnos aquí, ¿verdad? No, sí. De hecho, pues ahorita yo también les voy a platicar un poquito más de la parte de la tecnología. Okay. Entonces, sí podemos empezar definiendo. Digo, todo esto al final del día nos lleva a lo que es la medicina personalizada. Bueno, sí, la medicina personalizada, como su nombre nos indica, es medicina a la medida, medicina de acuerdo al paciente. Digamos, tenemos un dogma, tal vez, mínimo ya no es un dogma porque ya ha ido cambiando, que ha pasado desde hace décadas. Es cómo aplicar una terapia o una medicina o una dosis específica a un paciente, que va a ser completamente de acuerdo a su perfil genético, a su perfil fenotípico, es decir, a cómo es esa persona en específico. Anteriormente tú le podías dar una tableta a una persona y le dabas esa misma tabletita, nomás le hacías sus cálculos normales de peso, de volumen corporal, ok, se llama posología y ya. ¿A todos? A todos se les daba eso. Okay. Sin embargo, desde que se fundó la farmacovigilancia hace ya como 50 años, eso debido a que muchas personas no respondían o respondían negativamente al fármaco. Eso es porque se sabe que el perfil genético, que es súper variable entre todos, literalmente todos somos diferentes, va a variar también en el tratamiento, en cómo respondemos y cómo metabolizamos los fármacos. La medicina personalizada busca ir por encima de eso. Es tratar de dar, digamos que en pocas palabras es la dosis correcta, el fármaco correcto. O sea, es la misma, nomás en dosis diferentes dependiendo tu genética, me imagino que tu peso, tu edad, todo eso. Eso sería en primera instancia, pero no siempre. En algunas ocasiones el fármaco que se le está dando, la persona no lo va a responder con ese fármaco tal vez nunca. Hay que darle alternativas. Una alternativa que al paciente sí le responda. Tal vez en la dosis incluso normal. Sí. Pero a lo mejor otra. Exactamente. Y esto es muy costoso porque la gente no se va directo a lo que me estás explicando de la medicina personalizada. Lamentablemente no es tan accesible. La mayoría de los médicos procuran llegar a esas conclusiones con un seguimiento clínico. Y muchas veces con eso basta. Sin embargo, en ocasiones se vuelve complicado, el paciente no responde con las terapias normales. Hay que ver, y ahí sí hay que buscar algún tipo se llama genotipificación, es decir, buscar que el paciente, cuáles son sus variantes genéticas, mínimo las reportadas, que podemos tratar de entender para tratar de abordar el problema de una manera más estratégica. Brenda. Así es, y bueno, la verdad es que complementando esta información, pues básicamente nos lleva a las tecnologías que existen, qué es lo que hay hoy en día, qué es lo que los laboratorios clínicos ya tienen montado para poder hacer un monitoreo de un perfil genético de un paciente que está diagnosticado o que está posiblemente diagnosticado con un tipo de cáncer. Para esto regresamos a la definición. El cáncer, como dijimos, es una alteración de los mecanismos reguladores que dirigen el comportamiento normal de las células. Entonces, estos mecanismos reguladores pues se pueden caracterizar a un nivel molecular o a nivel celular. Entonces, aquí es donde se desarrollan o donde tenemos todas estas técnicas posibles, desde técnicas celulares hasta técnicas moleculares, que es lo que queremos platicarles. Entonces, sí, efectivamente, ya en México existen laboratorios clínicos con toda esta tecnología montada que ofrecen estos servicios de perfil genético para poder ofrecer a los pacientes precisamente lo que hablábamos, una terapia más dirigida y más eficaz. ¿Cuáles son estas tecnologías? Existen las tres principales, por así decirlo, que se abordan como biología molecular. Es la PCR en tiempo real, la secuenciación masiva o de próxima generación, o NGS por sus siglas en inglés, y los microarreglos también puede ser otra tecnología que se puede adaptar. Ahora, cada una de estas tecnologías tiene un alcance diferente y la información que me puede dar en un tiempo definido pues también puede variar. Entonces cada una es aplicable dependiendo de
de lo que se esté buscando. Entonces, así como de forma muy general, la PCR en tiempo real es una técnica que me amplifica uno o varios fragmentos de mi muestra de ADN. Entonces, ¿qué estoy buscando ahí? Por ejemplo, en este caso estoy buscando presencia de mutaciones específicas o incluso yo puedo cuantificar, dependiendo del tipo de mutación, pues puedo hacer unas cuantificaciones del número de copias. Entonces, la PCR en tiempo real es útil cuando yo quiero buscar mutaciones, que yo ya sé qué mutación estoy buscando, mutaciones muy puntuales. Yo digo, yo sé que el paciente presenta este tipo de cáncer, yo voy a buscar esta mutación. Entonces, para eso es más útil la PCR en tiempo real. Por otro lado está la secuenciación masiva, que es la que ya actualmente se ha crecido mucho en los últimos años como tecnología de diagnóstico y de monitoreo de tipos de cáncer. La secuenciación masiva me permite hacer una precisamente como la propia palabra lo dice, es una secuenciación de base por base de fragmentos incluso fragmentos muy largos, que a lo mejor la PCR en tiempo real es muy limitada para poder alcanzar esa resolución. Una secuenciación es de muy alta resolución y me permite estar segura, y por eso está ya catalogada para diagnóstico de este tipo de enfermedades, porque me da me da mucha información en poco tiempo. Incluso las tecnologías se han acortado mucho y en un día yo puedo tener toda la información de mutaciones, todo un perfil, dependiendo de los paneles que esté aplicando. Por ejemplo, hay paneles para cáncer de mama, hay paneles para cáncer de colon, de pulmón, o hay incluso paneles, haz de cuenta que todo, por así decirlo, a lo mejor en palabras muy normales, muy coloquiales, haz de cuenta que son, digamos, pequeñas secuencias en un tubito, como en un mix, que me van a permitir delimitar las regiones de mi muestra que yo quiero secuenciar, exactamente, como por secciones. Entonces todo esto está integrado y le llaman paneles porque tengo mi panel para cáncer de mama, es decir, todos los biomarcadores que me van a identificar cáncer de mama están aquí. Entonces yo hago todo mi flujo de trabajo, mi muestra, todo lo que la secuenciación te indica hacer, y ya a nivel bioinformático, cuando haces la interpretación de tus resultados, tú vas a poder observar, yo ya sé lo que estoy buscando y ahí me va a salir, oye, si tienes esta mutación. Entonces todo eso, toda esa información me va a llevar a que el oncólogo, el especialista, pueda darle al paciente los fármacos o la terapia que sea más adecuada a lo que está presentando. Eso también es muy importante, por ejemplo, no nada más para hacer un diagnóstico de si tiene o no tiene el tipo de cáncer, sino también el avance de una terapia permite, porque también esto es para diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, el paciente está sometido a una terapia y hay que volver a sacarle muestra y volver a secuenciarlo para ver cómo está avanzando esta terapia. Entonces también para esto me puede servir. O sea, en medio del tratamiento en medio del tratamiento también. Entonces, para todo y cualquier técnica de biología molecular, incluso a lo mejor ahí yo ya me puedo ir un PCR en tiempo real y ya estoy buscando mutaciones en específico para ver cómo va avanzando la terapia. O sea, tú juegas con las tecnologías. Exactamente, al final del día las tecnologías se complementan entre sí. La otra que me faltó mencionar fueron los microarreglos. Los microarreglos al final pues es como un chip con sondas que digamos pegadas, por así decirlo, que hacen como, que están marcadas con un marcador fluorescente y que se hibridan a tu muestra. Entonces ya lo que hace pues es también darme un perfil de colores, de marcadores fluorescentes, que también se complementa a lo que las secuencias, a los resultados que me da la secuenciación. Entonces, pues la verdad es que está muy padre todo esto, todos estos avances pues ha hecho que las terapias sean pues mucho más efectivas, que a lo mejor se pueda detectar más temprano un cáncer y que se pueda tratar. De hecho, toda esta información, hay bases de datos que los mismos proveedores brindan para que los doctores tengan acceso a bases de datos a nivel mundial, donde están todos los, por ejemplo, en los reportes aparece qué mutación tiene el paciente y qué fármaco está, digamos, indicado y en qué fase
está a nivel de pruebas, ¿no? Entonces hay unos que ya están probados de que van a funcionar, otros están en diferentes fases de pruebas y en esos reportes te das información. Entonces, te da todo. Esa información está muy padre, tenemos proveedores que lo manejan, entonces, pues claro que la gente que se está informando de todo esto, pues está muy emocionada porque es algo que ha crecido bastante. Y otra cosa que también, otro avance, que también, pues se me hace muy importante comentarlo, es el tipo de muestra de partida, porque, pues bueno, digo, generalmente uno necesita de tumores sólidos para poder hacer, digamos, cualquier tipo de prueba. Pero un avance muy importante que ha habido también es que también hay biopsias líquidas. No solo son biopsias de tumor en donde te tienes que someter a lo mejor a alguna cirugía o algo muy invasivo para obtener la muestra, sino que también a partir de biopsias líquidas, se puede, por ejemplo, te sacan sangre y en la sangre buscan células tumorales o DNA libre circulante, que también me puede dar información del tipo de tumor, que también a lo mejor no para todos los tipos de cáncer, pero hay algunos que ya están catalogados que pueden funcionar con biopsias líquidas, y pues eso es algo que también se me hace muy interesante para... Y esto no tiene mucho de existir. Tiene relativamente, a lo mejor no súper poquito, pero yo creo que sí ya tiene algunos años. Te digo, hay proveedores que manejan sus kits que son compatibles para biopsias líquidas. Hay unos que son para tejido embebido en parafina, que básicamente las biopsias sólidas tienen que como mezclarse con parafina para que se conserve, y después ya se hace como una extracción y ya se trata. Y otras son las biopsias líquidas, que básicamente es sangre. Entonces, pues bueno, también es más fácil de tratar y pues para el paciente no es tan invasivo. ¿Y en cuanto a costo? En cuanto a costo... O sea, no que cuánto cuesta exactamente, pero en comparación... Pues realmente no sé si haya como una diferencia en precios a nivel de kits. No sé si... o a nivel de ya como que mezclar todo como precio por prueba a un paciente, dependiendo de la muestra, si esto cambia. No sé acá en Imagine si tengan ese tipo de dato. Bueno, vamos a complementar ahí unas nada más unos conceptos. Y también lo que haces, o sea, cómo aplicarlo. Claro que sí. Realmente hasta hace unos pocos años, esto sí es más reciente, no había de otra más que usar PCR en tiempo real, que como menciona aquí Brenda, es muy efectiva. Lamentablemente hay una limitante con esa tecnología, y es que necesitas ya conocer la mutación. Entonces, si tú conoces la mutación, es factible que la puedas identificar con sondas, que es algo que es muy bien conocido y desde hace décadas se pueden utilizar. Sin embargo, si no conoces la mutación, requieres forzosamente de investigar completamente la secuencia. Para eso ya entra la secuenciación. Hasta hace unos cuantos años, pagar una secuenciación era... bueno, impagable, valga la redundancia. Así es. Es hasta el 2001, que fue hace 20 años. Suena mucho, pero hablando en términos reales... Sí, una investigación no es mucho. No es tanto. Se obtuvo la primera secuencia, se publicó en Science y Nature, por dos agencias distintas, y costó miles de millones de dólares. Ok, hasta ahí tenemos secuenciación. Después de eso fue un boom en todo lo que es la tecnología, desde que se le llama la época o la era postgenómica, que ya se entiende cómo poder secuenciar y hay que tratar de aminorar los costos. No quiero decir que es lo mismo que una consulta normal al médico, porque no lo es, pero es pagable. Y además, como ya no es tecnología novedosa, o sea, es novedosa en un sentido relativo, pero ya no es tan de que salió ayer, ya hay agencias de seguros que te validan como un estudio molecular, un perfil molecular, y es completamente asegurable. No todas las agencias de seguro lo hacen, y de hecho muchas de ellas no lo hacen directo. Tienen que estar vinculadas con un hospital o con el oncólogo. El oncólogo lo va a solicitar y entonces se hace como cualquier consulta donde entra tu deducible, el trámite normal. Entonces resulta muy accesible la información que se obtiene de una secuenciación. Aquí ya estoy hablando de secuenciación. Quiero volver a retomar la parte de las limitantes. Si no conocemos las mutaciones, no podemos llegar no nos sirve la PCR. Así es. Y bueno, gracias a que sí existe mucho estudio, conocemos mucho trasfondo o muchos reportes de que sí hay X número o N número de mutaciones, pero realmente hay muchas mutaciones que se le llaman de novo, que ocurren y en cualquier punto, en cualquier momento,
y no podemos predecirlas. Para eso entra la secuenciación, y es en donde aquí llega ahora sí las ventajas de que estamos viviendo en esta época, que esto ya es factible. Anteriormente, y uso un ejemplo que uso mucho, yo creo que son, no sé, uso nombres de, sí, yo creo que sí, nombres de celebridades. Un caso muy que yo uso mucho es, todos saben del caso que pasó con Angelina Jolie. Sí, lo platicamos el otro día, precisamente. Ese caso, platíquenlo porque igual hay gente que no. Claro, ¿Sí? Angelina Jolie se hizo una revisión genética, se identificó que tenía un par de mutaciones, no sé cuántas realmente, no recuerdo en dónde. Sí, pero algo salió. Salió mutaciones en un par de gen de alta penetrancia para cáncer de mama y ovario, que se llama los BRCA, que son súper conocidos y están muy reportados y muy bien entendidos, que son implicados o de las principales causas de por qué ocurre el cáncer de mama. Entonces, ¿qué hizo Angelina Jolie? Se hizo la extirpación completa del tejido mamario. Muchos dirían, oye, pues en primera, qué radical. Sí, que todavía no sabes. Que bueno, hasta mamografías cada tanto y con eso sale. Pero bueno, ella no quiso batallar, lo cual es, creo que es muy respetable. Sí, la verdad, y me hace decir, oye, pero es una celebridad, tiene muchísimo dinero. Ok, a lo mejor hace unos cuantos años era un poco más creíble, que era algún tipo de tecnología que no era accesible para muchas personas. Que era inalcanzable para la gente normal. Pero realmente ya no ocurre eso. Ya es más llegable. Es mucho más accesible para las personas. ¿Y hacia dónde creen que apunta la medicina personalizada en un futuro? O sea, ¿qué creen que vienen nuevas tecnologías? O que saben, no solo creen. De medicina personalizada, realmente la medicina personalizada todavía está tratando de sacarle provecho a los fármacos que ya existen. Porque, por ejemplo, uno de los fármacos más conocidos para el cáncer de colon es el 5-fluorouracilo, 5-FU. Se usa desde los 50, se saben sus limitaciones, algunos responden, muchos no responden. Ok, la medicina personalizada en gran parte es, vamos a ver a quiénes sí y a quiénes no. Y es un fármaco viejo. Ahora, fármacos más recientes, con abordajes similares, buscan sacarle provecho a uno de esos fármacos. Algunos fármacos, por ejemplo, tiene cáncer, digamos, ¿qué te gusta? Cáncer, un caso que tengo frecuente, podría ser cáncer de próstata. Algunos de ellos tienen alguna mutación, casualmente en algún gen específico que se puede tratar con quimioterapia, o bien con algunos que se pueden tratar con inmunoterapia. Son dos fármacos y dos frentes muy distintos, y el diagnóstico es cáncer de próstata, pero se puede tratar por diferentes medios. Eso se puede hacer en este instante y eso ya se está buscando trabajar. Pero lo que mencionas es, ¿qué es lo que sigue? Si te hablo de que tenemos terapias desde los 50, dices, oye, ¿cómo es posible que todavía no encontramos la cura? El COVID-19 salió no existió el 18, y ya tenemos vacuna hace un par de años. Dices, ¿por qué en décadas y décadas y décadas no tenemos un tratamiento efectivo contra cáncer? Es porque un virus, usando otra vez el ejemplo del COVID-19, es muchísimo más simple que una célula cancerosa. Sí, cambia mucho. Una célula es muchísimas veces más complejo, su código genético es muchísimas veces más vasto porque es nuestra propia célula, se camuflajea con nuestra propia célula. Si le llega un fármaco, inicialmente responde, le eliminaste el 90 y tantos % o el 100% incluso de células malignas, pero recae el paciente y las células que revuelven ya son resistentes al fármaco. Entonces, es muy difícil tratar de estas células de esta manera. La verdad es que siempre hay que tener alternativas, buscar tener alternativas de tratamiento. Un paciente va a llegar, vas a tratarlo, va a responder muy bien, el cáncer va a ser resistente. Ni modo, hay que buscar alguna manera porque esa ruta ya la célula ya se hizo resistente, ya se blindó. Sí, ya no puede hacer nada. Exactamente, el tratamiento, a lo mejor esa buscaba eliminar algún tipo de factor de crecimiento, ok, la célula buscó la manera de sacar la vuelta a eso. Bueno, pues si no esta ruta no sirve, me voy por la otra. Ahora hay que buscarla, atacar la otra, hasta que eventualmente logremos eliminar el cáncer por completo. Aún es una ciencia que sigue en mucho crecimiento y lamentablemente muchas personas todavía siguen falleciendo por esta enfermedad literalmente milenaria, porque tiene toda la vida. Pero las tecnologías actuales están buscando que tanto en corto plazo y a largo plazo tengamos tratamientos no solamente más efectivos, sino que también dirigidos. Como mencionamos al principio, tratar de evitar que el paciente que reciba balazos por todo el cuerpo y no sea nada más en el tumor, esa es de las principales metas que se están logrando, que están buscando y algunas ya están logrando. Sí, es que con esto que dijiste me aclara mucho porque hay muchas teorías,
pues obviamente erróneas, sobre que el cáncer está controlado, o sea, que existe la solución, por así decirlo, pero no lo quieren aceptar porque es pues meramente como no tema sé, de dinero. Ajá, pero ahorita con lo que explicaste de que no es tan fácil, o sea, cambia mucho, a diferencia de un virus. Exacto. Siento que eso explica todo Todo no se puede. ese... No es tan fácil, o sea. Y bueno, y no quiero decir que los virus son poca cosa. Sí, pero hablando está más arriba. Exacto. Y quieren cerrar con... O sea, quisiera también escuchar algo de lo que hacen actualmente en relación a la biología molecular. Como que no hemos hablado de eso. Yo nada más quisiera, digamos, cerrar esto complementando lo que estaba comentando Carlos de qué es lo que sigue o qué es lo que estamos viendo actualmente. También así como la investigación en cáncer está creciendo, están habiendo alternativas para poder identificar la mejor terapia para un paciente. Estamos viendo también que cada vez hay más laboratorios que tienen estas tecnologías, que ofrecen este servicio, cada vez es más alcanzable para los pacientes. Obviamente la idea de esto es informar, que la gente conozca sus opciones, que sepa todo lo que puede buscar. Ya hay laboratorios con estas tecnologías montadas. Cada vez nosotros que estamos en esta parte comercial nos toca ver este crecimiento, ver más oncólogos que se asocian, doctores, patólogos moleculares que se asocian y que buscan montar este tipo de laboratorios y ofrecer pruebas a un precio muy accesible, a un precio que a lo mejor las compañías de seguro sí puedan cubrir o que las mismas personas de forma privada lo puedan pagar. Entonces eso es algo que también está avanzando bastante y que nosotros pues obviamente estamos ahí apoyando. Bueno, nosotros también en lo que hacemos en Imagine Health, donde yo también apoyo procuro poner mi granito de arena en este problema, se procura dar ese servicio, un servicio en el que las personas pueden, para empezar, pueden disponer de él, sí se puede disponer de él. Hay hospitales que son muy permisivos para poder ofrecer ese tipo de servicio. Tenemos colaboradores oncólogos, nosotros tenemos gente muy capacitada en programación, en bioinformática, en secuenciación. Yo personalmente me encargo de revisar toda la información genética del paciente. Es una cuestión ¿por qué utilizamos secuenciación? Nosotros utilizamos secuenciación. Si nosotros pensamos en un gen, tiene miles de bases. Una sola mutación puede ser causante de que todo el gen sea disfuncional. A lo mejor lo puedes detectar un gen cuando está reportado en cientos de artículos con PCR a tiempo real. Sin embargo, puede que ese mismo gen tenga decenas y decenas y decenas de mutaciones que todas pueden ser en cierto grado perjudiciales para la función de ese gen. Ese gen puede ser cual sea que sea determinante para que esa neoplasia o ese cáncer ocurra. Por eso se está como que apostando mucho a ello. La PCR a tiempo real serviría para encontrar un par de genes. Cuando tenemos la secuenciación completa, y como mencionamos de los paneles, no vamos a secuenciar todo el genoma es vasto. Sí, Sin embargo, un panel es dirigir exactamente un compendio de genes que son los importantes según la información disponible. Exacto. A lo mejor hoy estamos hablando de un número arbitrario, 100 genes. A lo mejor mañana son 102. Y a lo mejor uno de ellos se reporta que realmente no es tan importante, ahora son 101 otra vez. Entonces, siempre está cambiando. Los reportes abundan, el crecimiento del background, lo llamamos zona caliente, porque realmente en todo el mundo está la investigación para entender los mecanismos del cáncer y cómo abordarlos de mejor manera. La quimioterapia es lo que está ahorita, pero no deja de ser una tecnología ya obsoleta. ¿Y la han cambiado? Se ha buscado, ya no tanto la quimioterapia. Una de las abordajes es por ejemplo, la inmunoterapia que te mencionaba, porque, por ejemplo, cáncer de mama, súper frecuente, pero nada más ciertos tipos de cáncer de mama se afectan por quimioterapia. Los demás con inmunoterapia. Cualquiera que tenga receptores de andrógenos, receptores de progesterona, se pueden tratar con inmunoterapia. También hay muchos tipos de cánceres que también tienen se llama inestabilidad microsatelital, que bueno, no quiero entrar muy técnico. Sí, ya te iba a decir eso también causan ciertos anticuerpos que pueden ser tratados con inmunoterapia. Sin embargo, el futuro no se va tanto trata también de ser súper preciso. Ahí entramos ahora también a la medicina de precisión, no solamente personalizada, sino que se va directamente como un dardo que va a su blanco.
Eso sería, por ejemplo, la terapia génica. ¿Y eso ya existe? Está en desarrollo, hay muchos clinical trials, estudios, ensayos clínicos que están en proceso, que tratan de buscar genes que son tumoricidas, que los producimos nosotros. ¿Qué pasaría si los produces en cantidades suficientes para que eliminen el tumor de manera dirigida y de manera más efectiva? Wow. Eso está en desarrollo. Entonces, lamentablemente, todo lo que involucra usos biológicos tiene que pasar por filtros, quiero decir, ¿cuál sería la palabra más correcta? Pues burocráticos. Sí, claro. Entonces, todo eso, y bueno, con justa razón, cualquier cosa de esas que salen al mercado y pueden ser, más malos que buenos, es un revés masivo, no solo en la tecnología, sino que en la persona que lo desarrolló. Hay que buscar la mayor seguridad, bueno, por supuesto al paciente. Hay que buscar la mayor seguridad del paciente, que la tecnología sea la más segura posible, y por algún motivo todavía no la tenemos difundida. Todavía hay cuestiones que hay que entender, riesgos que tratar que superar, y bueno, te seguimos en esa parte. Súper. Muy bien. Bueno, pues gracias a ambos por haber venido a platicar con nosotros. Nos aclararon muchas cosas. Más bien nos explicaron cosas que no teníamos idea. Pero bueno, espero poder tenerlos de vuelta para otro episodio. Claro que sí. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo también a todos los que nos escucharon. Para cualquier duda o comentario nos pueden encontrar en Instagram como CTR Scientific y ahí van a encontrar más información sobre los siguientes episodios. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Café Conciencia. Esto fue Café Conciencia por CTR Scientific, del microscopio al micrófono. Café Conciencia es un foro de expresión y opinión pública y no representa el pensamiento ni la postura de CTR Scientific.